¿Qué historia de supervivencia más loca tienes para contar? Me administraron becuronio por accidente en la sala de recuperación después de que me extubaron. Simplemente estaba allí acostada, y de repente se me ocurrió que no había tomado una respiración profunda en un tiempo. Intenté y no pude. Lo intenté de nuevo. Absolutamente no podía moverme. No respiraba, no parpadeaba, no tragaba, y mucho menos podía decirle a alguien que estaba paralizada. Estuve allí tirada durante 1 o 2 minutos, convencida de que iba a morir. Lo acepté porque no tenía otra opción. Recuerdo haber pensado en mi esposo, en mi hija de 1 año, y en cómo estaba muriendo a los 28. Lamenté no haber aprendido a tocar el piano y nunca haber caminado con mi familia por una playa. Mi sensor de oxígeno sonó y se dieron cuenta de que no estaba respirando. Usaron un ambu bag en mí durante 5 o 10 minutos antes de realizar la prueba de tren de 4 y descubrieron que estaba en 0 cuartos. Administraron el agente de reversión y de repente pude moverme de nuevo. Estuve despierta y consciente durante mi propio paro respiratorio. Sentí mis pulmones siendo inflados manualmente durante 10 minutos. Escuché cada palabra, cada teoría que se lanzaba durante el código, ya que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Honestamente, no sé por qué sigo viva. En resumen, mi paracaídas dijo adiós, caí 21 metros, sobreviví milagrosamente, y pasé medio día mientras esperaba ayuda porque aparentemente el tráfico aéreo es más importante que un tipo como yo. ¿Saben esa pesadilla común donde estás cayendo? Bueno, multiplíquenla por 1000 y añadan la certeza absoluta de que esto no es un sueño del que vas a despertar. Ahí estaba yo, viendo cómo mi paracaídas se colapsaba sobre mi cabeza después de que alguien me robó el aire. Para los que no son paracaidistas, básicamente, otro saltador se metió en mi espacio y mandó todo al carajo. ¿Lo más surreal? Podía ver al tipo que causó todo esto flotando tranquilamente bajo su paracaídas mientras yo me convertía en un proyectil humano. No estoy 100% seguro de la altura. Es difícil hacer cálculos precisos cuando estás en caída libre no planificada, pero calculé unos 21 metros de caída pura y dura. Sobrevivir a la caída fue solo el comienzo. Imaginen esto. Estás tirado en el suelo con un talón hecho puré, un tobillo que parece pretzel, una vértebra que decidió convertirse en panqueque y algunos discos de la columna jugando a ser acordeón. ¿Duele? Sí, pero aquí viene la parte divertida. 4 horas. 4 malditas horas me quedé ahí tirado en la zona de aterrizaje porque había una operación aérea en curso, y los paramédicos no podían acercarse. Supongo que cuando planeas tu día, no esperas tener que elegir entre posible lesión medular y mantener el espacio aéreo seguro. Edit, para los que preguntan, sí, volví a saltar. Porque aparentemente no aprendí la lección la primera vez. Un perro me atacó cuando tenía 10 años. 21 puntos en mi pierna izquierda. Viernes, 4 de septiembre de 1998. Alrededor de las 7 de la tarde, lo recuerdo porque mi papá estaba viendo Jeopardy. Mis padres y yo nos habíamos mudado a los Estados Unidos desde Puerto Rico en junio de ese año. Mi inglés no era perfecto en ese entonces, así que cuando una niña del vecindario me pidió que sacara a pasear a Buster con ella, pensé que se refería a caminar alrededor de la cuadra. Mi mamá me dice que no cruce la carretera principal y me deja ir. Vamos a su casa, sacamos al perro, paseamos un poco. Terminamos de nuevo en su jardín delantero. Acaricio al perro, intenta morder mi mano. Retiro mi mano rápidamente y el perro agarra mi tobillo, tirándome al suelo, y procede a atacar el interior de mi muslo izquierdo. Recuerdo intentar patear al perro con mi otra pierna, mientras la otra niña intenta tirar de la correa del perro para alejarlo. Nada, recuerdo ver todo y pensar, es de la boca del perro, no mía. Otro vecino debió de ver lo que estaba sucediendo, se acerca con un bate, le da al perro y agarra la correa. Me levanto y empiezo a caminar a casa, con solo un zapato. Golpeo la puerta de mi casa, mi mamá abre y grita. Le digo a mi papá que no me mire, se desmaya cada vez que ve ese líquido rojo, sino que suba al auto y me lleve al hospital. Se desmayó igualmente, un doctor muy guapo me suturó. Me regaló Titanic en herpes por ser tan valiente. He tenido algunos encuentros cercanos en la vida, he roto más de 30 huesos, pero lo más loco que sobreviví, sé que le pertenece a mi padre.
Mi papá es un piloto de cine y mientras filmaba tomas aéreas para la película Sliver, en los años 90, mientras filmaba sobre un volcán activo en Hawái, se vio obligado a aterrizar de emergencia dentro del volcán. En ese momento, había 4 personas dentro del helicóptero. De hecho, Discovery hizo un episodio de No debería estar vivo al respecto. Era un niño pequeño en ese entonces, pero recuerdo que no supe lo que sucedió hasta después de que él salió sano y salvo. Decidieron esperar y llamar hasta que él estuviera a salvo. Hasta el día de hoy sigue vivo y todavía trabajamos juntos haciendo cosas aéreas. Mi papá puede ser el hombre más afortunado o el más desafortunado del mundo. Hace aproximadamente 2 años, estaba caminando en un campo abierto detrás de nuestra cabaña en las montañas cuando fue alcanzado por un rayo. Era el único que estaba en la cabaña y nos llamó unas horas después diciendo que sintió que su cabello se erizaba, luego vio un destello brillante. La siguiente cosa que supo fue que se estaba levantando del suelo, empapado. Su única lesión fue que se le quemó el cabello, aunque realmente no tenía mucho de todos modos. Luego, aproximadamente 6 meses después, estaba saliendo de la ferretería ACE que está justo bajando la carretera de nuestra casa. Cuando llegó a la carretera donde había estacionado, un camión de aceite pasó con su manguera arrastrándose por el suelo. El camión explotó a 6 metros de mi papá, haciéndolo caer. Afortunadamente, escapó ileso. Desafortunadamente, el conductor sufrió quemaduras graves, pero mi papá, que es paramédico, corrió hacia él, lo empujó al suelo y lo envolvió en una manta que tenía en su camioneta. Hasta la fecha, esa es la cosa que me ha perseguido. Los gritos del conductor fueron horribles. Cuando mi papá era niño, caminaba por el bosque detrás de su casa con un chaleco naranja brillante puesto. El bosque era una reserva de caza, cuando una bala pasó silbando junto a su cabeza, así que decidió salir corriendo de allí. Resumiendo, mi papá es un hombre muy afortunado. Mientras tropezaba y murmuraba mi camino a casa después de una noche de copas, en una de las principales islas griegas de fiesta, fui lanzado desde un acantilado vertical de 23 metros. Aparentemente estaba molestando a 2 tipos musculosos de California. Uno de ellos me lanzó una patada circular hacia mi mitad del cuerpo. De alguna manera logré bloquear la patada, pero me desequilibró. Justo cuando comenzaba a caer hacia atrás, el otro chico me atrapó por debajo de los brazos. El tipo que lanzó la patada inmediatamente levantó mis piernas. Un rápido movimiento hacia la izquierda y luego a la derecha, y estaba cayendo de cabeza por el acantilado. De alguna manera aterricé, unos 4 metros más abajo, boca abajo en un pequeño árbol que sobresalía del costado del acantilado, uno de varios que sobresalían del acantilado, y no mucho más que una rama. Si ese árbol no estuviera en el lugar justo, habría caído sobre rocas irregulares a 23 metros de profundidad. Sin pensarlo, inmediatamente me enderecé y me apresuré hacia arriba por la cara del acantilado. En menos de 30 segundos después de ser lanzado del acantilado, estaba de pie de nuevo en el camino, completamente sobrio, viendo a los 2 tipos correr lejos. Estas 2 chicas vieron todo suceder y me consolaron en mi camino a casa. No tuve suerte, creo que ya había agotado toda una vida de suerte al sobrevivir la caída. Toda mi familia estuvo en un accidente de auto increíblemente afortunado cuando yo tenía 8 años. Íbamos en una pequeña camioneta Datsun y un camión de carga pasó un semáforo en rojo y nos chocó casi directamente de costado a aproximadamente 70 km por hora. Todo el costado de nuestro auto se desintegró al pasar por la barra de choque del camión, y mi hermana, mis padres y yo fuimos lanzados a la calle mientras la camioneta nos expulsaba y se volteaba para enrollarse alrededor de un poste como un desastre irreconocible. Mi hermana no tenía heridas, mamá y papá tenían algunos moretones, y yo me corté en un brazo. Papá dice que su único recuerdo fue que de repente el auto fue arrancado de debajo de él, como si acabara de caer y quedarse quieto en la carretera. Me quedé dormido al conducir hace aproximadamente 1 año y medio. Me salí de la carretera, lo justo para despertarme de un salto y corregir bruscamente intentando volver a la vía. Lo único que vi fue la señal de alto del lado derecho de la carretera que se estrelló justo frente a la puerta del lado del conductor mientras volaba fuera del borde de la carretera, que, además, tenía una caída de 1,20 m a un lado. Pasé por encima del tocón de un árbol que había sido talado y finalmente me detuve a unos 18 metros de distancia de eso.
Miré a mi alrededor por un momento, apagué el auto, me desabroché el cinturón y salí completamente ileso. La parte realmente aterradora no fue hasta que miré más de cerca las huellas de los neumáticos. Cuando me salí de la carretera, viajaba casi en reversa, de ahí que golpeara la señal de alto con el lado opuesto del auto al que originalmente estaba. Después del tocón, mis huellas de neumáticos iban directo hacia otro árbol, luego se detuvieron de repente, y el auto estaba encarado en la dirección en la que había estado conduciendo originalmente, a unos 13 metros más allá del árbol del cual de alguna manera no me había enredado. Aún no estoy exactamente seguro de qué detuvo mi auto antes de chocar contra el árbol. La escena sigue reproduciéndose en mi cabeza cada vez que hago ese recorrido. Cuando estaba en primer grado, mi chaqueta quedó atrapada en la puerta de la camioneta y fui arrastrado medio bloque, terminando con un atropello. Ron, el cartero, alertó al conductor. Los otros niños en el auto intentaron decírselo, pero como éramos algo bromistas, ella no les creyó. Al final todo salió bien. No sufrí lesiones graves y mis padres fueron lo suficientemente decentes como para no demandar a nuestro vecino, ya que fue totalmente un accidente. Mientras me deslizaba con mis primos, enganché mi muñeca en el asa cuando 6 niños se subieron. El peso era demasiado y el tubo se hundió, atrapándome. Estuve bajo el agua durante 1 minuto entero sin poder liberarme. Mi tío se dio cuenta de lo que había pasado y saltó de la lancha para rescatarme. De alguna manera, se había formado una burbuja de aire alrededor de mi boca y pude respirar, sobreviviendo así un día más. Un día, mientras estaba en el tejado de una casa, comenzó a llover. Estaba limpiando el techo para detenerme por el día y me resbalé en un lugar resbaladizo, deslizándome hacia abajo. La herramienta que llevaba en mi cinturón se enganchó en una teja justo antes de que cayera. Estaba manejando con un amigo. Nos acercábamos a un alto, pero el tipo no estaba frenando. No me gusta ser un copiloto que da instrucciones, así que no iba a decir nada, pero en el último momento dije, «Alto, amigo». Él pisó los frenos justo cuando un coche venía a toda velocidad, lo que indudablemente habría sido mi final. Tengo mucha suerte. Probablemente tenía unos 18 años en ese momento, y tenía prisa por ir a recoger un alquiler de traje para un baile al que iba esa noche. Solo estaba un poco por encima del límite de velocidad y me acercaba a un semáforo de 4 vías. El carril a mi izquierda estaba bastante congestionado, lo que me hizo preguntarme qué estaba pasando. Al girar en una calle lateral, rápidamente me di cuenta de la razón. El tipo en el lado izquierdo de esta carretera de 4 carriles estaba dejando pasar a un camión de carga. No lo vi porque era un camión dejando pasar a otro camión. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Frené de golpe y escuché el sonido de mi vehículo chocando, y después de eso todo se volvió negro por un segundo. Recobré la conciencia y estaba en un ángulo de 90 grados, básicamente al lado del camión. Mi vehículo se había metido por debajo, pero justo antes de que fuera más allá, el escalón lateral para que los conductores entraran por la puerta lateral rozó mi auto y me hizo girar con el camión. Abrí mi puerta, me quité el cinturón de seguridad y caí directamente sobre el pavimento. Pasaron horas hasta que realmente me sentí con la mente clara de nuevo, pero solo terminé con un esguince leve por el cinturón de seguridad. No tuve conmoción cerebral, ni daños duraderos. Resumiendo, pasé por debajo de un camión, me salvó el escalón lateral sin siquiera romper mi parabrisas. Sin embargo, el auto quedó inservible. Atrapado por un auto. Tenía una amnesia concusional bastante estándar sobre el evento. Lo último que recuerdo es haber visto que mi autobús ya estaba en la parada. Sabía que si me apresuraba podría alcanzarlo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba luchando por salir de debajo de un policía que me estaba inmovilizando y diciéndome que no me moviera. La ambulancia llegó y me pusieron un collarín rígido para evitar que moviera mi cuello y columna. No tenía idea si iba a morir o no, así que durante todo el trayecto bromeé y hablé tonterías con los paramédicos y el policía que vino conmigo. De hecho, a la gente le resultó extraño que no preguntara sobre cuán graves eran las cosas, solo quería bromear con ellos. Todos los informes decían que fui muy gracioso durante toda mi estadía hospitalaria. Mi momento más loco, sin duda, fue cuando una asistente médica se estaba preparando para suturar una gran herida en mi cara. Ella estaba inyectando lidocaína en los nervios faciales apropiados.
La primera vez que inyectó, contuve varias malas palabras. Ella me dijo, no tienes que contenerte, di lo que quieras. Respondí, ¿en serio? Ella asintió y fue a hacer otra inyección. El momento en que me dolió, solté, tu madre es una cariñosa. Ella rápidamente sacó la aguja y aclaró que podía decir lo que quisiera, siempre y cuando no le hiciera reír lo suficiente como para que no pudiera hacer su trabajo mientras tenía una aguja increíblemente cerca de un nervio facial importante. Un mes después, conocí a alguien que me había visto. Describió en detalle de lo que pasó. Fue surrealista para ambos. Esto probablemente se perderá entre los comentarios, pero aquí va. Estaba esquiando en una zona de alta dificultad oculta debajo de una pista llamada The Blowhole en el glaciar Blackcomb. Era mi segunda vez haciéndolo y me sentía mucho más confiado que la primera vez que lo hice, un año atrás. De todos modos, todo iba bien y habíamos pasado por la parte más complicada, donde caer significaría ir a parar a un acantilado, y estábamos en la recta final cuando mi esquí se enganchó en una roca bajo la nieve. De repente, mi peso comenzó a inclinarse hacia adelante y estaba a punto de caer, pero mi esquí se desprendió de la roca y comencé a deslizarme. Aún estaba desequilibrado y podría haber caído fácilmente, pero recordé caer hacia atrás hacia la montaña y hacer lo que llaman, Wolverine, clavar los puños en la nieve para detenerte y no seguir cayendo. Estuve bien, aunque muy sacudido, pero uno de los compañeros con quienes esquiaba me informó que fue bueno que me detuviera porque de lo contrario habría seguido cayendo de cabeza durante el resto de la pista de 45 grados. Tenía 12 años en ese momento y estaba jugando baloncesto con amigos y maestros cuando sucedió esto. Tenía el balón, corría con él cuando de repente mi corazón comenzó a latir 2 o 3 veces más rápido de lo normal. Mis piernas básicamente me fallaron y caí al suelo, dándome un golpe en la frente. No podía mover mi cuerpo y mi respiración era rápida y entrecortada. Todos se detuvieron y corrieron hacia mí para ver qué había pasado. Solo yacía allí con mi cara en el concreto tratando de recuperar el aliento. 2 maestros necesitaron ayudarme a llegar al banco para ver qué estaba pasando. Revisaron mi ritmo cardíaco y me dijeron que estaba muy por encima de 200. No recuerdo el valor exacto porque estaba demasiado ocupado tratando de sobrevivir. Este fue el primer episodio en el que descubrí que tenía taquicardia supraventricular, TSV, y mientras yacía allí pensé que realmente iba a morir. Hubo momentos en los que casi me desmayaba, lo que hizo que los maestros se preocuparan. Los maestros permanecieron a mi lado hasta que mi ritmo cardíaco volvió a disminuir. Nunca olvidaré lo que sucedió ese día. Cuando tenía 9 años, fui a Ohio durante el invierno. Estaba visitando a mis abuelos y como soy de Florida, realmente no entendía los lagos congelados. Mi padre me llevó al lago Erie. Caminé sobre el hielo y caí. Después de lograr subirme de nuevo, caí otra vez. Esta vez no logré salir y mi papá entró a rescatarme. Dejé de respirar porque estuve bajo el agua demasiado tiempo en el lago y cuando me sacó, me hizo respiración de boca a boca. Volví a la vida y me puso en el auto, encendió la calefacción y solo tenía una manta. Estuve despierta quizás 3 o 4 minutos antes de perder el conocimiento nuevamente. Esos 4 minutos parecieron una hora. Caí en coma y no volví a salir del coma durante 2 semanas. Estuve en soporte vital. Recuerdo haber despertado del coma sin saber lo que había pasado. Pensé que solo me había quedado dormida unos minutos. Bueno, mi historia es tranquila en comparación con otras aquí, pero estaba esquiando en Santa Fe, Nuevo México. Generalmente recorrería los telesillas azules, ya que no me sentía lo suficientemente cómoda para ir por los negros. Hay una sección en la montaña donde los telesillas negros y azules están uno al lado del otro. No fue hasta la mitad del telesilla que me di cuenta de que había subido por el negro. Y, para mi sorpresa, llegué a la parte más alta de la montaña y si había un momento en que sentí que simplemente iba a flotar al espacio por estar tan arriba, ese fue el momento. Las personas eran pequeñas manchas desde donde estaba parada. Después de un minuto de entrar en pánico, me calmo y, básicamente, que sea lo que tenga que ser. Resulta que detenerse en el azul es muy diferente que en el negro, así que mientras intentaba detenerme, terminé ganando más velocidad. Me estaba asustando y no estaba pensando con claridad, así que seguí avanzando mientras aumentaba la velocidad.
En ese momento, estaba despegando del suelo como un 30% del tiempo, con la baba saliendo de mi boca. Fui tan rápido que prácticamente estaba cortando los mogul. Terminé golpeando un árbol y me desmayé al instante. Desperté con un compañero esquiador pinchándome con su bastón y preguntando si estaba bien. Asentí y él se fue esquiando. Mis gafas y mi máscara estaban llenas de rojo, pero aparte de eso, me sentía bien. Así que mi torpe yo pensó, llegué hasta aquí, podría esquiar el resto del camino hacia abajo. Terminé golpeándome contra otro árbol, pero esta vez me mantuve consciente y sentí cada parte del dolor. Ahora estaba bastante lastimada en este punto, pero no, debía permanecer persistente. Así que me tomé alrededor de 3 horas y esquié el resto del camino hacia abajo. Bajé de la montaña como una guerrera y llegué a donde estaba mi amigo. Él me miró con mis gafas y equipo empapados de rojo y dijo, ¿negro? Negro. Luego fui a urgencias para recibir tratamiento. Cuando tenía 11 años, mi familia y yo nos mudamos al extranjero, a Irán, ya que mi padre trabajaba en una empresa de acero como supervisor. Vivimos en un complejo protegido por cercas de alambre de espino. Dentro del complejo, podíamos usar ropa ordinaria, una camiseta y pantalones cortos, por ejemplo, pero al salir, mi mamá y yo teníamos que cubrirnos de pies a cabeza. Un día, estaba caminando, en mi camiseta y pantalones cortos, cuando un grupo de chicos mayores, algunos de ellos adultos, comenzó a seguirme desde el otro lado de la cerca. No podía entender lo que decían, pero por su tono y lenguaje corporal, no era nada agradable. Me asusté. Había paredes de ladrillo y puertas de acero protegiendo las casas en las que vivíamos, así que me escondí rápidamente detrás de la puerta del vecino, que, afortunadamente, la había dejado sin cerrar. Lo siguiente que vi fue una piedra del tamaño de mi puño volar a través de la puerta abierta y estrellarse contra la pared. Los minutos que siguieron estuvieron llenos del sonido de mi corazón acelerado y de piedras chocando contra los ladrillos. Supongo que en ese momento sentí un aumento de adrenalina porque recuerdo haber escalado la pared de ladrillo de 2 metros y luego subir al techo de la casa. Pude escapar a través del patio trasero, encontré al vecino y estallé en llanto. La imagen de cientos de piedras esparcidas por el camino quedará grabada en mi mente para siempre. Cuando tenía 3 a 4 años, mi madre y, entonces, mi padrastro fueron a un viaje misionero a África. Mientras estábamos allí, me picó un mosquito y una de las mujeres con las que nos quedábamos me dijo que si necesitaba, debía orar a Dios para no enfermarme. Resumiendo la historia, terminé contrayendo malaria y casi muero. Ni siquiera estoy seguro de cómo sobreviví, incluso siendo un niño, pero he llegado a descubrir que hay diferentes cepas de malaria, así que supongo que eso lo explicaría. Ya no soy cristiano, pero esto es algo que siempre ha permanecido conmigo. Estaba manejando a casa a las 3 de la mañana por un camino rural con mi amigo. Teníamos la radio a todo volumen. Crucé una vía de tren que no tenía luces ni barreras. Justo después de cruzarla vi el tren pasar rápidamente detrás de nosotros en mi visión periférica. Mi amigo, que estaba manejando, se detuvo. Ambos debimos haber visto el tren al pasar detrás de nosotros. Nos miramos y luego, simultáneamente, miramos detrás de nosotros con horror al ver el tren acelerando. Nunca lo vimos adelante, supongo que no estábamos prestando atención. Nunca lo escuchamos porque la radio estaba muy alta. Fue muy impactante ver este tren detrás de nosotros como si hubiera aparecido de la nada, lo perdimos por segundos. Apenas logramos despejar las vías. Lo vi por el rabillo del ojo inmediatamente al cruzar las vías. Es una locura lo cerca que estuvimos de ser atropellados esa noche. 2 personas murieron en ese cruce después de esa noche. Finalmente se instalaron una barrera y luces. Tenía 17 años, así que había estado conduciendo por poco más de un año. Estaba manejando hacia la casa de un amigo para una fiesta LAN cuando golpeé un gran parche de hielo negro a 72 km por hora. De inmediato sentí que iba a estar en un mundo de problemas. ¿Sabes cómo los autos suelen avanzar hacia adelante mientras conducen? Mi auto comenzó a girar mientras aún se movía hacia adelante a esa velocidad. Estaba mirando de frente hacia el lado de la carretera, deslizándome en un círculo a esa velocidad. No sabía qué hacer, así que solo me puse las manos en la cara, me preparé y traté de frenar. Finalmente, el auto se detuvo y estaba mirando en la dirección opuesta a la que había estado dirigiéndome, pero aún de pie.
Naturalmente, como un chico de 17 años en camino a jugar mucho TF2, mi primer instinto fue asegurarme de que mi computadora y monitor, y gorra, estuvieran seguros antes de seguir conduciendo. Probablemente no sea tan loco comparado con algunas historias que se publicarán, pero ahí está. Soy agnóstico, pero si alguna vez hubo un momento en mi vida en el que pensé que podría haber un Dios, fue inmediatamente después de eso. Todavía pienso hoy que fue un acto de Dios que no volqué el auto. Estaba de vacaciones en Fiji para una clase universitaria. Estábamos visitando una aldea local y teníamos tiempo libre. Fui a bucear sola. Soy una landlubber y no sabía nada sobre seguridad en el océano y corrientes. Estaba nadando boca abajo, mirando los coloridos arrecifes de coral. Cuando miro hacia arriba, me doy cuenta de que estoy a unas millas mar adentro, sin nadie más alrededor. Intento nadar directamente de regreso a la orilla, pero la corriente es demasiado fuerte. Tengo que nadar en un ángulo de 45 grados para ir regresando contra la corriente. También tuve que agarrarme de algunos corales y, básicamente, hacer escalada horizontal para llegar a la orilla. Los corales son súper afilados y me cortaron las manos. Sobreviví. Mi experiencia no es tan traumática y, para ser honesto, solo me di cuenta más tarde de cuán afortunado fui al estar vivo. Solía realizar entregas de agua y llevaba 7 botellas subiendo un tramo de escaleras pequeñas. La llanta de mi dolly estalló y caí hacia atrás, cayendo 280 libras directamente sobre mi pecho y cabeza. Mi cabeza se golpeó contra un escalón, pero más allá de eso, me sentía bien. Continué trabajando durante casi 3 semanas hasta que un día el dolor fue simplemente demasiado. Originalmente, los doctores pensaron que solo había tenido un esguince muscular, porque si hubiera sido algo serio, hubiera ido antes. Perdí otras 2 semanas siguiendo su tratamiento antes de decirle al doctor que eso no estaba funcionando. Me enviaron a hacerme una resonancia magnética y tenía un desgarro SLAP de aproximadamente un 70%, así como una fractura en la C4. Mi vida cambió. Tuve múltiples cirugías para volver a estar en forma, pero nunca fueron realmente exitosas. Hice una prueba de evaluación funcional de capacidades que dijo que tengo la fuerza de una mujer de 90 años sin posibilidad de mejora. No pude continuar con mi trabajo y caí en una profunda depresión. Entré a internet y hablé con otras personas que tenían lesiones, situaciones similares. Conocí a una mujer que había perdido a su esposo en un accidente con una montacargas, donde algo le cayó encima. Y fue entonces cuando me di cuenta de cuán afortunado era. Aún me deprimo a veces, pero después de conocer a esta mujer, me hizo darme cuenta de que siempre hay alguien que lo está pasando peor que tú. Es hora de ser fuerte.